Colombia no tiene salvación. Vamos de culo para el estanque y esto no va a mejorar ni se va a arreglar, por lo menos no en el futuro cercano. Estamos condenados, estamos llevados. Esto no es una opinión política. No te ilusiones pensando que voy a hablar a favor o en contra de la izquierda o la derecha o me voy a dividir y voy a apoyar ese discurso que nos divide y que está tan de boga en este momento, hoy en pleno 2026, casi antes de las elecciones parlamentarias y luego las elecciones presidenciales. Voy a darles como razón de una epifanía que acabo de tener, esa de que Colombia no tiene por qué salvarse ni va a salvarse. No hay ninguna esperanza, ninguna esperanza. Después de leer a Laura Restrepo, después de leer a Pilar Quintana, a Héctor Abad Faciolince, a Fernando Vallejo, de leer a Mario Mendoza, a Santiago Gamboa, el mismo Gabriel García Márquez con esa de la masacre de las bananeras, después de leer a Luis Miguel Rivas, después de leer a tanto escritor colombiano, solo escritores colombianos, me vengo a dar cuenta con un libro que acabo de terminar de leer, que Colombia no tiene ningún ápice, ningún punto de salvación cercano. Eh, y eso me lo demostró Gilbert Mesa con este libro, Las Travesías. ¿Y a qué viene eso? Pues viene a que está demostrado científicamente el ácido desoxirribonucleico, el ADN, no solo tiene la capacidad de pasar la información de cuál va a ser el color de tus ojos o cuál va a ser, no sé, la conformación de tu pelo o la densidad ósea, sino que tiene la capacidad también de pasar información a las siguientes generaciones de información que va a influir en su mentalidad. Enfermedades como el alcoholismo, la bipolaridad, la depresión, gracias abuelo, es transmisible a las siguientes generaciones y se puede saltar generaciones, no necesariamente a la que sigue, sino una o dos o tres después. Pero es que está demostrado científicamente de que no solo es información de ese tipo, sino que también pueden saltar recuerdos puntuales y recuerdos específicos y también los sentimientos y las emociones que hay en esos recuerdos. Está demostrado científicamente y esa es la explicación, por ejemplo, cuál alma y cuál transmutación de las almas y cuál reencarnación. Nosotros, eso es un invento. Almas es simplemente otro disfraz de la mente. Eso de que pasamos del cuerpo a otro cuerpo, eso es falso. Eso es una de esas invenciones de nuestra especie en ese afán que ha tenido siempre de ser superior y de creerse más que un gusano o que cualquier otro ser vivo, incluso ser eh, interplanetario, lo que sea. Eh, Hay personas que han tenido recuerdos de cosas que pasaron o que vivieron, por ejemplo, en la Alemania, en la antigua Alemania o en la Alemania en la que los nazis, el holocausto, que también es una gran mentira de la humanidad y no porque no haya pasado, sino en las dimensiones. No hubo 6 millones de judíos muertos, solo fue uno. Nos han mentido un montón, en un montón de cosas. Sí, es horrible, pero no ha sido lo más horrible que ha pasado. Porque hoy en día están pasando cosas peores que en esa época. Pero en fin, la cosa es que los judíos o los israelíes y los palestinos, los ucranianos y los rusos, los iraníes con los indios y lo que está pasando, o sea, esos son odios que vienen desde muy atrás y nosotros vamos en ese mismo camino, pasarán miles de años, no sé, cientos pues, y este odio que nosotros nos sentimos entre nosotros no va a cambiar. Eso no va a mejorar. Nosotros no hay esperanza. En las travesías de Gilmer Mesa, hasta la segunda novela de él, también me leí la primera. Y en esta tuve esa epifanía, a pesar de haber leído a todos los otros autores colombianos, vengo a hilar toda esa información con esta y me doy cuenta de que no tenemos salvación. En esta historia él cuenta cómo sus bisabuelos llegaron a Ituango y cómo
en un debacle de horror, de sangre, de muerte, de odios. El odio se va reconcomiendo en las almas de los hijos, de los hijos, de los nietos, de los nietos, de los nietos, y cómo eso se va revolviendo y sigue generando. Y yo me pregunto por qué hay señoras que salen de la iglesia y se van para su casa en Laureles o en su casa no sé, en Simón Bolívar y dicen, esos guerrilleros hay que matarlos, pum y para el río. Son señoras que acaban de salir de la iglesia y hablar de amor. Y cómo es que hay gente, por ejemplo, que tiene casa, que tiene carro, que tiene una deuda de 10, 20, 30 años para su propia casa y son capaces de decir, es que aquí hay que quitarle al que tiene para darle al que no tiene. No entiendo, y ahora sí, o sea, no entendía, pero ahora entiendo. Son odios que nos reconcomen, son odios que han pasado de generación en generación, que nos han, como nosotros no nos mezclamos con otros, entonces lo que estamos haciendo es que ese odio vuelva y vuelva y regenere en la siguiente generación y en la siguiente, y por eso hoy vemos tanto odio en las redes y en X y en Facebook. No, no hay salvación. Pocas veces he sentido lo que me ha hecho sentir este libro. Este libro me hizo enfermar, solo leerlo, me hizo enfermar al darme cuenta y al sentir las cosas tan horribles que nos hemos hecho nosotros, humanos entre humanos. Gilmer Mesa lo hace reflexionar o me hizo reflexionar de una manera muy profunda cuando dice que tiene que haber más, algo más allá de como la ambición del ser humano para hacerle daño al otro y quitarle al otro y hacerle al otro. Es simplemente odio. Odio por el otro, por eso la guerrilla, los paramilitares y ahora los grupos armados entran a las poblaciones y le hacen daños a la población civil y no le dan bala al que tiene armas, no, hay que darles a este que no se puede defender por puro odio, porque eso se lo hicieron a mis abuelos y a mis tatarabuelos o se lo hicieron a los de atrás. Gracias, Gilmar Mesa. Me pegaste tremenda, tremenda revolcada. Eso es lo que tiene que hacer el arte y tiene que hacer la literatura. Es uno de esos videos largos que no acostumbro a hacer, pero en serio que es que pocas veces la literatura ha logrado hacer lo que ha logrado hacer Gilmar Mesa conmigo en este libro. Solo tengo una cosita para decir como escritor y como lector profesional. Acabo de terminar de leer un libro de 1035 páginas. Este apenas tiene 400. Gilmar Mesa copió el estilo, o tiene una copia del estilo de José Saramago, y es que no usa puntos aparte, solo son puntos y seguidos, punto y coma o coma. Entonces, cada capítulo es de 70, 80 páginas y no hay espacios, o sea, solo es un bloque de lectura. Derecho, derecho. Entonces, de ese libro, por ejemplo, de 1035 páginas que me acabé de leer, me podía sentar y me pasó, me sentaba a las 8 de la noche y eran las 4 o 5 de la mañana y yo era leyendo ávido y no me había dado cuenta. Con este, en una hora, hora y media ya estaba cansado, cansadísimo, porque el cerebro le dice a uno, pucha, es que es demasiado para leer. Y además de eso, la potencia de la información que está entregando me comió por dentro. Que lo recomiendo, sí. Si eres un lector novato que apenas va a empezar a entrar a la lectura o no estás acostumbrado a leer, no te recomiendo que leas un libro de Gilmar Mesa ni este libro. Lee más, lee otros autores colombianos, entrena la mente y después te lees esto, pero que hay que leérselo. Hay que leérselo. Qué berraco libro tan duro. Gracias, Gilmar Mesa. Las travesías, la segunda novela del hombre. La primera también es muy buena porque habla de lo que pasó por allá en Campo Valdés con los Prisco. Ahí se los dejo. Las travesías de Gilmar Mesa, un libro que me partió el alma en dos y que me dejó de verdad rayado aquí adentro y ya me di cuenta, aquí no hay salvación.